Buenos días compañeros, yo les vengo a exponer lo que es el tema de la unidad 1, que es de biología de las aves de corral, que son los subtemas 1.3 y 1.5, que son los temas la edad al sacrificio para abasto y el 1.3.6, que es la pelecha. Como primer punto, a mí me gustaría dar una repasada a saber qué son las aves de corral. Como ya sabemos que las aves de corral son todas las aves domésticas que se utilizan para el consumo humano, como aquí puse la imagen, como son las gallinas, los pavos, los patos y también los gansos incluyen también en la lista de aves de corral, que ellos son los productores de carne y huevo. Y vamos a hablar también un poco acerca del manejo de las aves de corral. Se dice que las crías se inician en cuestión de los pollos, con pollas de calidad se inician de 6 a 20 semanas de edad. Se dice que las pollas empiezan a poner huevos entre los 20 a las 25 semanas. En todo caso, el criador decide dedicarse a la cría de aves para la producción de carne de huevos. Eso ya es a criterio del criador. También aquí un tip que nos dice que es antes de iniciar la cría se debe desinfectar bien el carrilillo. Eso es muy importante porque inclusive hay personas que pues la verdad no le da mucha importancia a la higiene y bueno, al menos yo siento que tanto para la producción del huevo y tanto la calidad del huevo es importante. Se dice que también es principal el piso usando sulfato de hierro de polvo o sulfato de cobre con creolina. Después se debe cuidar el suelo con una cama de paja de aserrín, las hojas de maíz cortadas de paja de cebada o de trigo, cáscaras de maní. Se deben asegurar que el piso esté seco y limpio antes de colocar la cama. La cama debe tener 30 centímetros de altura. Finalmente se debe sacar a todo el equipo del corralillo, luego lavarlo con agua y jabón y sacarlo al sol para desinfectarlo. Ese es el manejo que se le debe dar a las aves, el protocolo correcto que se debe dar para la higiene. Como ya sabemos, si no se lleva un protocolo adecuado de higiene, pues ahora sí que hasta el huevo puede salir de mala calidad, puede contener algunas bacterias o algo para los humanos. Y en la recepción de los pollitos se dice que cuando las pollitas de incubadora llegan a la casa, se debe de estar atento de las proporciones de calor, dejándolos durante la noche en una caja de madera con piso de paja en un lugar bien protegido y en lo posible. Cuando uno cría pollitos, se da cuenta por medio de en los criaderos de pollos, para regular la temperatura, se ponen focos como incubadoras o para fuente de calor. Si vemos que la fuente de calor está muy fuerte, los pollitos se empiezan a separar, o sea, como que a hacer grupos pero separados de ellos. Cuando está muy baja la intensidad, se empiezan como que a acurrucar entre ellos. Y eso ya ellos mismos nos indican que hay que subirlo, que hay que bajar la temperatura de la incubadora. Aquí está un ejemplo, aquí en esta imagen puse un ejemplo de cómo es que los pollitos buscan estar separados cuando el foco está muy caliente. Aquí ya viene lo que es el sacrificio. Dice que es conveniente mantener a los pollos en ayuno durante 24 horas antes de ser sacrificados. Este método se usa cuando la carne será consumida de inmediato. Si se quiere conservarla, es mejor sacrificar al animal cortando la vena yugular en el cuello para facilitar el de sangre. Eso ya es un tip de cómo quieren ustedes o cómo se debe hacer el sacrificio en los pollos. Dice que en aves adultas los pollos de engorda se mantienen entre 7 y 9 semanas hasta que pesan 1.35 kilogramos. Luego se sacrifican para el consumo a la venta. Ese es el periodo máximo que se le da a un ave de engorda, que son 7 y 9 semanas para ser sacrificado. De las 5 a 6 meses de edad las gallinas inician la postura. Debe evitar que las aves adultas se engorden excesivamente y depositen grasa entre sus músculos y alrededor de los ovarios, ya que afecta su eficiencia reproductiva y la producción de los huevos. Entonces ahí nos dice que tenemos que cuidar mucho la alimentación en el caso de las aves de postura, porque no es bueno que sus ovarios tengan grasa, porque ahora sí que afecta la productividad de los huevos. Y en el cuestión de los huevos deben ser recogidos diariamente y guardados en un lugar fresco y seco hasta una semana.
En el caso de los pavos, dice que pueden ser sacrificados para el consumo a los 20 o 30 semanas de edad, cuando alcancen un peso de 1.8 a 2.3 kilos. En los gansos y los patos suelen ser sacrificados para el consumo cuando tienen 12 y 15 semanas de edad. Esa es la edad recomendable para el sacrificio en las aves en cuestión de pollos, pavos, gansos y patos. Aquí puse unas imágenes acerca de cómo es que los sacrifican o cómo es que están colgados. Aquí es como que una granja o una fábrica que se dedica a eso, y aquí es de forma casera. Vamos con la pelecha. Aquí en la pelecha es más que nada es como una muda de las aves. Se dice que es la pelecha o caída de las plumas de las aves. Es un fenómeno que se produce anualmente y coincide con el comienzo del otoño y con la proximidad de épocas frías. Todo esto para la reparación de las migraciones que realizan un gran número de especies silvestres. Sin embargo, en las aves domésticas este fenómeno también sucede. Hay que tener mucho cuidado con este fenómeno que se presenta en las aves, porque es un fenómeno en el cual la ave entra en mucho estrés. Si esa ave entra en estrés y no se cuida como debe de ser, o sea, bien vitaminada, que pase el menor estrés posible, se puede ir hacia abajo el ave y puede afectar mucho la actividad reproductiva de carne y de huevo. Dice que cuando se produce este fenómeno, dice que la pelecha en las aves se produce varias veces a lo largo de su vida. En principio, esta caída en plumas puede ser completa o realizada en un tiempo muy corto, pero la más frecuente es que se realice en etapas, existiendo en su cuerpo plumas de distintas generaciones. Y aquí hay un ejemplo de un gallo que está en pelecha, en proceso de pelecha. En aves adultas, las aves adultas a lo largo de su ciclo anual tienen dos tipos de pelecha, que es una que origina el plumaje de base, que también se denomina prenupcial y siempre sucede en la primavera, pero no es de forma total, y es decir, no afecta todo el plumaje, pero da lugar al pelaje de producción o alternativo. La segunda caída de plumas, llamada postnupcial, se produce en otoño y originan una renovación completa de plumas. O sea que en una etapa o en un ciclo no es completo y en el otro sí. Se debe más que nada a la reproducción de ellos, así es como se reproducen. Y en aves de vida libre se dice que en las aves en libertad la caída de plumas y pre y postnupcial se produce fuera del periodo reproductivo. En las aves domésticas, si las condiciones medioambientales no están controladas, únicamente pierden plumas una vez al año al final del periodo de puesta, provocando también una interrupción de la misma. Así que tiene que ver también mucho la época del año y la temporada, a ver cómo está. También tiene que ver mucho en la pelecha. Y aquí puse un poco de la fisiología. Bueno, aquí es más que nada acerca de lo que les había comentado, de que tiene que ver mucho el fotoperiodo, el ayuno y la alimentación adecuada para que la ave no entre en estrés. Aquí está, dice que ese tipo de acciones que producen una serie de alteraciones en las gallinas conducen a un proceso hormonal, así que también puede ser de índole hormonal. Las alteraciones, esas son algunas que se destacan, que es crecimiento de la actividad tiroidea, aumento de la actividad de las glándulas adrenales, reducción de la actividad sexual, detección de la puesta, atrofia de los caracteres sexuales externos, atrofia considerable del intestino, caída de las plumas y formación de nuevas plumas, regeneración del aparato genital. Aquí están algunas de las regulaciones de las hormonas cuando se hace la pelecha. Y también en aves de combate también sucede lo mismo. Aquí es ahora sí que darle mucha importancia, porque algunos propietarios de estas aves cuando pasa ese proceso de pelecha, muchos la rechazan o muchos no quieren a esas aves, pero en realidad están pasando por un proceso muy muy fuerte. Es cuando más necesitan la atención de ellos, pero pues como tienen un aspecto muy feo, ahora sí que no les hacen caso, pero es cuando más necesitan la atención.